Y si bien tiene una baja ejecución de 15% el de dotación de materiales, es porque su mayor ejecución se da en el último cuatrimestre, debido a que esa es la dotación para el buen inicio del año escolar 2019. Entonces, la totalidad de esos procesos que han estado ejecutándose durante todo el año se devengan justamente en el cuarto trimestre, y por eso es que usted ve una baja ejecución. Muchas gracias por mencionarlo. Encantado de regresar a mi Arequipa, soy arequipeño, encantado de regresar para ver el Rafael Loaiza y ver el Politécnico, a ver qué oportunidades de mejora podemos encontrar. Es cierto que cuando comparamos el nuevo piso salarial, es un gran esfuerzo el que hace el Estado por poder subir este piso salarial de 2.000 a 2.200. Ahí les decía que no solo nos fijemos en el piso salarial como piso, sino también el promedio. Y el promedio llega a 2.500 soles, que es superior al promedio de los títulos profesionales que tanto contratados por el Estado como en el sector privado, que están alrededor de 2.000 soles. En la cifra que nos comparte el congresista Ochoa, tal vez lo está sacando del PEC, del Ponte en Carrera, que solo ve formal, y por lo tanto están más arriba todas esas cifras. Pero la estadística que nosotros sacamos para comparar promedios es del ENAO, que ve en forma más amplia ese monto, ¿no? Y creo que la revalorización de la carrera docente pasa por seguir incrementando el salario, que lo estamos demostrando en 2019 porque hay 200 más de incremento, y vamos a seguir luchando, así como hemos luchado este año por incrementar el salario, los siguientes años, pero que en la caja fiscal de cada año se verá la viabilidad de estos aumentos, por lo cual no se puede prometer un aumento fijo cada año, pero sí la mejor de nuestra disposición para hacerlo como lo hemos hecho este año. Paso, por intermedio de usted, presidente, a contestar a algunas inquietudes del congresista Lizana. Efectivamente, acá, y usted lo conoce bien, porque hemos tenido varias reuniones y hemos visto estos problemas. Le voy a pedir una interrupción sobre el... Al final, congresista, porque estamos con el tiempo, todavía nos falta un expositor más. Al final le vamos a dar nuevamente las interrupciones, por favor. Gracias. Su micrófono apague. Su micrófono. Simplemente, señor presidente, con todo el respeto que le tengo, rechazar taxativamente de que los que planteamos de que se cumpla con el salario mínimo somos irresponsables, somos irracionales. Yo me pregunto, ¿quién es más irracional, señor presidente, por intermedio de usted al ministro? Es irracional, irresponsable el que ofreció, que es este gobierno, que la base salarial al 21 debía ser una unidad impositiva tributaria. El presidente renunciante, que es gobierno del actual, ofreció que respondiera quién es más irracional, quién es más irresponsable, los que pedimos que se cumpla o los que prometieron que el salario del profesor el 21 debía ser una unidad impositiva tributaria. Proseguir, señor ministro. Ok, antes de entonces pasar por intermedio de usted, presidente, solo aclarar que el acuerdo firmado entre la huelga del 2017 y el gobierno de entonces fue por un estudio técnico que analizara la viabilidad de llegar a una UIT al 2021. Estudio técnico que se ha demostrado esa viabilidad, es decir, la inviabilidad de hacerlo al 2021. No significa que no querramos o no compartamos el sentimiento de querer mejorar los salarios, y lo hemos demostrado porque el próximo año estamos subiendo a 2.200. Para continuar por intermedio de usted con el congresista Lizana, efectivamente, acá lo que tenemos que tener es una mayor disciplina en el cierre de brechas. En esta experiencia que vimos con usted en campo, nosotros estamos de acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura Educativa, lo que estamos haciendo es identificar todos esos proyectos de escuelas que necesitan prioridad, y básicamente por riesgo. Y les vamos a mandar a todos los gobernadores regionales y locales cuáles son los colegios que nosotros hemos identificado, para que ellos nos puedan responder si es que coincide o no con sus priorizaciones, y sustentar en el caso de que no. Y así puedan modificar sus PMIs abril, ¿no? En abril se abre la ventana de modificación de PMIs. Y en el 2020 iniciar una correcta cierre de brechas de acuerdo con las verdaderas necesidades. Porque usted y yo hemos visto a veces que los gobiernos locales construyen colegios
donde hay pocas cuadras hay otro que se está cayendo, y donde ese que se estaba cayendo necesitaba la mayor prioridad. Entonces creo que esta innovación nos va a permitir en los próximos años, uno, no generar falsas expectativas en las poblaciones cuando el gobernador regional o local a veces le hace el expediente, le promete el colegio y luego le pide a usted también y a otros congresistas que los ayuden con justa razón, ¿no? Pero ahí deberíamos tener más disciplina nosotros desde el nacional para que por intermedio de ustedes podamos regularlos en que sean disciplinados en el cierre de esas brechas, ¿no? Y a la par también ver esos que se encuentran sin convenio, ¿no? Cuando se encuentran sin convenio, la continuidad está a cargo del MEF. El convenio es la que le relaciona con Minedo. Entonces ver también estos que se han iniciado para ver cuál va a ser su proyección. Y continúo de repente y presidente. A ver, congresista Marta Glizana tiene una intervención concreta y concisa, por favor. Ministro, sobre el tema de la continuidad del MEF, lo que no quisiera hacer quedar mal a nadie, lo del MEF los están pasando al Ministerio de Educación. Van los alcaldes o los gobiernos regionales al MEF y le dicen, no, vayan al sector, le estamos jugando la pelotita. Y una solución rápido porque tienen que licitar. El segundo, para terminar, por ejemplo, qué bien que la priorización es correcto, pero, por ejemplo, voy a Talara, el colegio 15512, que lo he hablado siempre, 24 aulas, se lo acabó el fenómeno del niño, ni siquiera está en el plan, nadie lo mira. Entonces, esas son las verdaderas prioridades. ¿Cómo es posible que en Talara, que nos ha dado tanto al erario nacional, tantos millones de soles se ha desarrollado todo el país con Talara, pero sin embargo están estudiando en casitas de cartón, en casitas que Petroperú lleva a sus equipos, han hecho casitas ahí chiquitas bajo el calor, y ni siquiera está en el plan de reconstrucción, teniendo que 24 aulas se acabaron por el fenómeno del niño. Ni siquiera llegan las aulas prefabricadas, ministro. Yo creo que eso tiene que estar aquí como prioridad. Entonces, no estamos hablando de prioridades, estamos hablando de quienes llegaron sus listas acá, pero prioridad es la 15512, por ejemplo, en Talara, ministro. Gracias. Puede proseguir, señor ministro. Gracias, congresista. Por intermedio de usted, presidente, revisaremos con detalle ese colegio en específico. En Piura estamos también presupuestando 355 millones para proyectos de continuidad, ¿no? El cual también involucra proyectos en universidades y sobre todo en proyectos de la reconstrucción con 73 proyectos por 204 millones que esperamos puedan estar culminados en el 2019 para un buen inicio del año escolar 2020. También por las preocupaciones que usted nos planteaba, hemos también previsto la contratación de módulos educativos como prevención en aquellos colegios que todavía van a terminar hacia el 2020 ejecutarse para poder contener la seguridad de nuestras niñas y niños. Y otra vez le repito, tomamos nota que ya nos lo dijo anteriormente de este colegio no considerado en la reconstrucción. Muchas gracias. Por intermedio de usted, presidente, paso a contestar al señor señor Tubino, amigo de su hermano, por eso me confunde. Don Tubino, mire, nosotros estamos plenamente de acuerdo con usted que la Ucayali y la ruralidad en este caso meritan una percepción y una ejecución más clara de la política. Por eso la aprobación de nuestra política nacional de educación rural. Yo sé que usted ha hecho esfuerzos para poder, por ejemplo, coordinar con las Fuerzas Armadas para los traslados de los docentes a sitios como Purús, ¿no? Que están bastante alejados. Todo este proceso hay que institucionalizarlo, con convenios específicos con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, en este caso de Defensa, para que se pueda dar esto con regularidad y que en los viajes de abastecimiento que tengan puedan también dar beneficio a la escuela, así como construcción, ¿no? A veces cuando mandamos por río, pues son 3, 4 días que llega el cemento. Y ahí es donde no podemos hablar siempre de cemento cuando hablamos de selva, sobre todo por las distancias largas. Ahí es donde los modelos educativos, que ya tienen una estructura acondicionada para el clima, la humedad que tiene la selva, deben ser dispuestos en estas zonas. Tienen una alta resistencia, tanto en materiales como en uso, y son de muy fácil implementación para la enorme brecha que habita en las zonas rurales. Estos modelos no son creación de ahora, estos modelos ya vienen desde hace 2 años perfeccionándose y ganando diferentes premios internacionales. Lo bueno de este año es que van a estar colgadas a lo que llamamos como homologación. Es decir, cualquier gobernador regional o local va a poder agarrar Perú Compras y va a poder comprarlo para poder abastecer a esa deficiencia de acuerdo a la priorización en el cierre de la brecha que tengamos.
Y es cierto que la política nacional tiene que reflejar mejoras en la ESE, porque justamente es en la Amazonía en general en donde tenemos menor rendimiento y especialmente en las zonas más rurales. Las plazas siempre son un dolor de cabeza porque todavía tenemos un promedio de alumnos por profesor muy bajo en comparación con otros países, pero evidentemente hay sitios en donde se necesita más plazas. Entonces estamos empezando junto con nuestra Secretaría de Planificación Estratégica y de nuestra Dirección de Desarrollo Docente una mejor regulación de lo que llamamos el SUB, que es el sistema de contrataciones, que en ligación con el Nexus, que es donde están las plazas, podemos identificar lo que se llama la racionalización, es decir, todas esas plazas que podrían relocalizarse en otros sitios. Y ya recién con eso optimizado vamos a poder generar otro incremento de plazas que este año superaron las 1.121, ¿no? 1.121 nuevas plazas hemos generado este año. Esperamos que con ese proceso de racionalización el próximo año generemos más plazas para esos déficits educativos que tenemos. Una interrupción. Sí. Una interrupción para darle al congresista Modesto Figueroa. Gracias, presidente, por su intermedio para saludar al señor ministro. Señor ministro, PRONIET hace las licitaciones. Saludable cuando son buenas, saludable cuando no hay corrupción, saludable que nuestros niños tienen que educarse en buenos colegios. Resulta que en la región de Madre de Dios hay un colegio bilingüe que usted debe de acordarse, y cuando ha ido con el presidente ustedes visitaron y hasta ahora no tenemos nada. Son 2 veces que se está yéndose al piso esa licitación. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué acciones usted realiza? En este caso, lógicamente no es de su gobierno, viene desde el anterior gobierno. Esa gente que está metido en el Ministerio de Educación, corruptos, porque no hay otra palabra, jugando con la vida profesional de los niños, de los profesores. Cuando los alumnos allá en la selva, señor, están en una cajita de fósforo, ¿no? Donde esas construcciones son para la sierra, sin embargo le han enviado a la selva, como a decir, mátense a los niños y a los profesores. ¿No le da vergüenza, no le da algo para capturar a esos delincuentes que están en el mismo ministerio? No hay otra forma. O sea, ¿de qué forma podemos pensar contratar a una empresa que no tiene ni siquiera solvencia moral ni económica y se contrata con el ministerio? No estamos hablando de los alcaldes ni de los gobernadores, el Ministerio de Educación, o sea, desde el gobierno, que eso es vergonzoso. Y yo quisiera saber cuándo y cómo usted ha previsto solucionar este problema que tenemos años en este colegio bilingüe en Madre de Dios, Puerto Maldonado. Gracias, señor presidente. Una segunda interrupción al congresista Guillermo Martorell. Gracias, presidente, y saludando al señor ministro. Voy a ser puntual y preciso, presidente. En realidad es un tema que en alguna oportunidad lo hemos conversado con el señor ministro y me quiero referir específicamente a la deuda social. A las personas, no voy a hablar de infraestructura, no voy a hablar de la currícula o situaciones que son varias que existen en el sector, pero en todo caso quería referirme específicamente a ello. Una vez más, se ve que el presupuesto solicitado por su sector, señor ministro, es de 200 millones para el ejercicio 2019. Indudablemente que es importante, sí es importante, es un esfuerzo, seguro que lo es, pero considero que es insuficiente. La deuda del sector de los cesantes, los jubilados, pendiente en todo caso, la deuda social, ¿no? Bordea los 6 o 8 mil millones, creo, aproximadamente. Entonces, 200 millones, digamos, pues no quiero desmerecer el esfuerzo, lo que quiero decir es que debemos voltear la mirada con un poco más de sensibilidad social y ver esos miles de peruanos, profesores, cesantes, jubilados, como repito, que están esperando ese pago de la deuda social, y que gente que tienen 20, 25 años o 15 años esperando ese pago, gente que está muriendo, gente que como alguna vez lo he dicho también, gente que está esperando que hace 15, 20 años querían ese dinero para poder arreglar su casa o algunos gastos, hoy día necesitan ese dinero para seguir viviendo, porque se mueren por no tener plata para las medicinas, ¿no? Y ese es un problema grave. Entonces, mi invocación, presidente, por su intermedio al señor ministro, es que veamos de qué manera se puede
incrementar este fondo para el cumplimiento del deber social que el Estado tiene con estos miles de peruanos. Y por otro lado, mejorar también la distribución, una distribución más equitativa. Hoy día tenemos, que si bien se ha aumentado a 20.000 a 30.000 soles, pero a quienes tienen más que ese importe, no se les paga nada. No tienen acceso a que se les aunque sea amortice una parte de su deuda. Entonces hay que hacer una reclasificación o una... Congresista, sobre el tema, es un tema que lo trató ya el congresista Pasa y que el ministro ya respondió sobre ese tema. Perdón, sí, presidente, creo que como yo había venido, yo no lo había escuchado y por eso que estaba hablando sobre eso. Bueno, si está tratado, ya veré después el video. Gracias. La última, congresista, porque ya el señor ministro tiene que irse. Sí, gracias, presidente. Estuve en otra comisión, por eso es que no estuve en el momento de su exposición. Solamente cosas puntuales, señor ministro. Primero, un poco complementando lo dicho por el congresista Modesto Figueroa, sería bueno no solamente el tema de los procesos de selección, sino también la supervisión de las obras. En mi región, como usted conoce y en reiteradas oportunidades se le ha comentado, se están ejecutando colegios emblemáticos que están a cargo de Pronieto, el comunidad ejecutora. Sucede que estas obras simplemente ya se ha hecho habitual que innecesariamente se prolonga la ejecución de la obra, al final terminan en resolución de contrato y luego hacer el expediente saldo de obra y todo ello. Sería bueno de que ustedes identifiquen en qué están fallando. Hay que hacer un mea culpa cuando sea oportuno hacerlo, porque está bajo el control de ustedes. Entonces sucede que las empresas hacen uso y abuso por falta del seguimiento concurrente de la supervisión. Entonces sería bueno que coordinen con Pronet para que esto se pueda revertir y que nosotros tengamos una obra se desmerece cuando no se ejecuta en el plazo previsto y cuando se hace de manera diferente a lo que está contemplado en el expediente técnico. Entonces hay que cuidar que la expectativa y la alegría de la población se sostenga en el tiempo. Respecto a eso, lo otro es respecto al tema de las instituciones educativas especiales. Se está dejando de lado respecto al personal que debe elaborar. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas instituciones educativas de esa característica y simplemente no le asignan el personal que se requiera. Ahí no solamente se trata de formar, sino de cuidar, adaptar, entendiéndose las condiciones físicas de los alumnos. Sería bueno que le pongan interés en ello. Y lo otro es, en la jornada escolar completa, en mi región existen muchas localidades que han sido calificadas para ello. Nosotros entendemos que el Estado es unitario. Usted es ministro por intermedio de la presidencia del sector de educación. Sería bueno que coordinen con el Ministerio de Inclusión Social para ver de qué manera el programa Caliwarma aplica para ellos. Ellos prolongan su horario de permanencia hasta las 3 de la tarde. Muchos alumnos en las condiciones de extrema pobreza simplemente en esta situación no van a aprender nada de la formación que le inculquen sus maestros. Sería bueno que tomen en cuenta esto para que nosotros al final podamos garantizar una adecuada formación de nuestros hijos, ¿no? Gracias, presidente. Puede proseguir, señor ministro. Gracias, presidente. Por intermedio de usted, para responder al señor Modesto Figueroa y también al señor Trujillo, porque han coincidido en esta preocupación que también tenemos del Ministerio por los colegios emblemáticos, ¿no? Colegios que en su primera fase de preinversión fueron hechos sin un expediente técnico y que eso acarreó muchas dificultades en su ejecución por las distancias que habían entre la realidad y lo que decía el papel. Y ahí el supervisor siempre estaba observando y prolongaba, y eso terminó en juicios y ya llevan como 7 años. El de Billinghurst tiene esa cantidad de años sin terminar de ejecutarse. Yo estuve en Madre de Dios hablando con los padres de familia del Billinghurst, preocupados justamente por la cantidad de años que no tienen solución, ¿no? Pues ahí es juntar al supervisor, al operador, al gobierno regional, local, Proniet, y entre todos generar una solución para culminar con este número de colegios emblemáticos. En el caso de Billinghurst sí hemos trazado una mejora para poder culminar el buen diseño escolar del siguiente año, el colegio, ¿no? Y ahí el expediente no está contemplando otras cosas como subestación de luz, ¿no? Sobre todo para el prefabricado que tienen ahora,
¿no? Tienen problema de luz, tienen, recuerdo, problema de aire acondicionado. Entonces, hemos también contenido ese otro proceso, ¿no? Que es el que está mientras se desarrolla el servicio educativo y culminamos con el Billinghurst, y en ese sentido, ver también cómo mejoramos el resto de colegios emblemáticos. Luego, a informe de ustedes, podemos ir comentándoles una, presidente, creo que el congresista... Concreto y conciso, congresista Figueroa, por favor. Muchas gracias. Sí, señor ministro. Hoy día, por ejemplo, los padres de familia han ido a enfrentarse. Porque yo quisiera que usted piense en la selva, porque la selva es otro, no es como Lima, no, ni siquiera Ica nos parecemos. Porque allá en la selva ahorita, con 37, 38 grados, ahorita la situación es gravísima. Y hoy día los padres de familia justamente han salido a enfrentarse. Entonces, no podemos llevar a nuestra gente común y corriente, a los papás que desesperadamente en defensa de sus niños están actuando. Entonces, yo quisiera saber, señor ministro, y que se arme acá, como usted dice, el compromiso de ir a solucionar, porque yo pensé, como el señor presidente de la República ha ido, y usted también ha ido, yo pensé que cuando va un ministro, va un presidente, va a solucionar los problemas, no va a saludar, ¿no? O sea, la solución está en las manos de ustedes, no está en nosotros. Si estaría en nuestras manos, nosotros solucionamos, pero yo quisiera que, por favor, porque esto, como usted dice, no es ahorita, tampoco le estoy echando la culpa a usted, pero sí, en el ministerio debe haber gente malosa que hace ese daño, porque tampoco no es solamente en Madre de Dios, ojo, en todo el país tenemos. Entonces, algo está funcionando desde el ministerio mal, porque no puede ser que se contrata a empresas fantasmas que no tienen, ni siquiera tienen una maquinaria, eso es increíble. Entonces, ¿quién queda mal? Como usted lo dice, el mismo gobierno y todos nosotros. Yo quisiera, señor, por favor, busquemos una solución de inmediato. Muchas gracias. Puede proseguir, señor ministro. Gracias, presidente. Efectivamente, vamos a tomar las cartas en el asunto, congresista. Entiendo que el problema debe ser en los prefabricados en los cuales están ahora, las grandes temperaturas que tienen, que es un tema que también ya lo habían referido antes y que al parecer con el sistema de aire acondicionado regular no se está resolviendo. Habremos que tener que subir las medidas y la empresa, efectivamente, en una empresa insolvente, ¿no? Por eso estamos pasando el proyecto a el gobierno regional para, con la contribución de Planeat, poder terminar la obra antes del 2020. Vamos a revisar bien el estado que está y lo informaremos de los avances. Efectivamente, los dos puntos que nos presenta el congresista Trujillo por intermedio de usted, presidente, son también materia de preocupación nuestra. Los DEBE, los básica especial, donde siempre hay un desequilibrio entre docentes y alumnos, porque esos son aulas que necesitan más atención de docentes y auxiliares. Y acá el compromiso de los padres de familia es loable, ¿no? Cada vez que he ido a una institución de básica especial, los padres de familia se comprometen y asisten a la institución. Es un espacio de comunidad, ¿no? Si un niño que tiene diagnóstico de no poder caminar por una discapacidad mental logra caminar, si eso es posible, entonces todo en este país es posible. Entonces tenemos que preocuparnos por ellos para mejorar sus condiciones, y eso es algo que en este 16 de octubre vamos a celebrar el Día Internacional de la Básica Especial, y estamos reforzando los equipos dentro del ministerio para poder diagnosticar mejor esto y poder subir el número de instituciones que tenemos para discapacidad severa. En la discapacidad leve, ahí más bien los colegios regulares deben mejorar su capacidad de acceso, tanto de físico como de metodología, para poder mejorar la inclusión de estas personas. Cortito nada más. El problema es que en la educación regular no contratan, no asignan a los coordinadores o los que tengan que evaluar este trabajo, o sea, lo dejan abandonado en esta inequidad con los alumnos que estudian la básica regular. Sería bueno que eso también puedan impulsarlo. Puede proseguir, señor ministro. De acuerdo, congresista, tomo nota de esa sugerencia y la ponemos en acción. Y finalmente, congresista, por intermedio de usted, presidente, comentó acerca de los GEC en Jaliwarma, ¿no? Básicamente los almuerzos. Nosotros estamos atendiendo al quintil 1 y 2 a todos los 2.000 instituciones educativas de secundaria que tienen GEC, jornada escolar completa. Se ha priorizado lo que están en quintil 1 y 2, que suman 434. Con eso nosotros ya hemos gestionado la transferencia de recursos
del Ministerio de Economía al MIDIS. El MIDIS la gestionó con nuestro concurso, ¿no? Para poder cumplir esa diferencia, ¿no? Entonces, este año vamos a poder llegar a cumplir con la diferencia que falta para llegar a los 334 y el próximo año continuar. Y de ahí evaluar cómo podemos seguir creciendo en los siguientes quintiles, ¿no? Es una preocupación por la cantidad de horas que pasan los alumnos y la necesidad fisiológica que tenemos que cubrir para un correcto aprendizaje. Con eso hemos cumplido, presidente, de atender todas las inquietudes propuestas por los congresistas y le agradezco infinitamente la oportunidad de poder compartir nuestro presupuesto. Se agradece al señor ministro de Educación, Daniel Alfaro, igualmente al viceministro y a los funcionarios que le acompañan. Se suspende la sesión por breves minutos con la finalidad de despedir al señor ministro e invitar a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias. Son las 4 de la tarde con 28 minutos, entonces se retira el ministro de Educación, Daniel Alfaro, luego de haber sustentado el proyecto del presupuesto del año fiscal 2019, se despide del presidente de este grupo, el congresista Percy Alcalá. Recordemos que también se había presentado la ministra de Salud, Silvia Pezá, y el ministro de la Producción. Ambos ministros se presentaron ante esta comisión, ¿no?, sustentando su respectivo presupuesto. Los congresistas también tuvieron oportunidad de hacer preguntas. En estos momentos vemos al ministro de Educación conversando con el congresista Martorell. Hay que señalar que el ministro de la Producción también se presentó. Ángel Neira, presidente de la Comisión de Producción, por su parte exigió claridad sobre el programa Compras a Mi Perú y cómo se va a descentralizar. Asimismo, la ministra de Salud manifestó que la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del año 2018 es del 65% y esperan culminar el año con una ejecución del 94%. La ministra Pezá manifestó que en el 2019 el sector salud tendrá un presupuesto de 18.217.115.676 soles, siendo notoria la reducción en referencia al presente año con lo asignado al gobierno nacional y el aumento en los gobiernos regionales y locales. Entre las problemáticas encontradas por la jefa del sector, hay dificultades en la programación de metas físicas en el plan operativo institucional de las unidades ejecutoras. Eso es lo que dijo la ministra de Salud ante la Comisión de Presupuesto. El ministro de Educación, Daniel Alfaro, también ha sustentado